Hoy vamos a hablar un poquito, sí, bastante resumido, para no hacer muy larga la clase, de lo que son los gliomas supratentoriales del sistema nervioso central, principalmente en tomografía. Bien, hay Belén dice, diferentes maneras de clasificar a estos tumores porque son muy amplios, entonces hay diferentes aspectos que se tienen en cuenta a la hora de clasificar. Uno de ellos es de esta manera, diciendo que dentro de los que son los tumores que comprometen al sistema nervioso central, tenemos dos grandes grupos. Los que corresponden a las metástasis, que son la mitad de los casos, y las neoplasias primarias. Y dentro de esas neoplasias primarias tenemos que pueden ser de origen neuroepitelial, que es lo que vamos a hablar en esta clase, pueden ser de origen meningio, linfoideo, de la hipófisis, de los nervios y otras. Esta es como otra manera de subclasificar esas neoplasias primarias. Bueno, esto es teniendo otro aspecto, que es la parte de las células que dan origen a la neoplasia. Y vamos a hablar, como dije al principio, de los gliomas, ¿sí? Dentro de los gliomas, que son como los stem cell precursores de todas estas neoplasias, tenemos dos grandes grupos que son los astrocitos y los oligodendrogliales. Dentro de los astrocitos, que son por mucha diferencia los más frecuentes que dan origen a las neoplasias, tenemos los tipos histológicos, que son el astrocitoma pilocítico, el astrocitoma pleomórfico, el astrocitoma difuso. Bueno, son varios, los vamos a ir viendo durante la clase. Una aclaración que hacen, ¿no? Que el glioma tosicerebri, que era un nombre que se usaba anteriormente, ahora ya no se usa más y está reemplazado por el concepto de glioma infiltrante difuso. Es decir, ya no se usa más gliomatosis cerebri. Bien. Otra manera de clasificar que me pareció interesante a la hora de armar la clase para no perdernos mucho es en la forma en las imágenes cómo se presenta. Pueden ser localizados, nos dan como una imagen focal, o generalizados o difusos. Vamos a empezar a hablar de los gliomas localizados y empezamos con el primero que habíamos nombrado en el cuadrito anterior, que es el astrocitoma pilocítico. Bueno, es el tumor más frecuente en edad pediátrica, es importante entonces tenerlo en cuenta en los niños. El 85% se presenta en la fosa posterior, en segundo en frecuencia en la vía óptica, supratentorial es en los adultos, la edad de presentación es menores de 20 años y la clínica depende de la localización. En general, cefalea, náuseas, vómitos, ataxia o pérdida visual si afecta la vía óptica. Coloqué grado 1 de la OMS porque esa también es otra manera que la OMS subdividió a estos tumores, teniendo en cuenta el grado de agresividad, digamos, si es bien diferenciado o mal diferenciado. Grado 1 es bien diferenciado, un pronóstico mejor, y grado 4, que es el último, es, bueno, de mal pronóstico, muy agresivo el tumor. El astrocitoma pilocítico en la TC nos va a dar una lesión circunscripta, sólido-quística, heterogénea, que presenta un realce post-contraste del componente sólido. En general vemos un nódulo mural. También raro, pero puede presentar hemorragias y calcificaciones. Bueno, esta es una tomografía, corte coronal y sagital de un nenito de, si no me equivoco, 6 años, donde podemos ver en lo que es el hemisferio cerebral derecho una imagen de contornos bien definidos, quística porque es hipodensa, y en la parte más declive vemos que hay un contenido espontáneamente denso. Esta es una tomografía sin contraste. En este caso correspondía a un astrocitoma pilocítico con un foco hemorrágico, que dijimos que podía tener hemorragia en su interior. Este es otro ejemplo, es
de localización atípica en los niños, supratentorial, pero no significa que no se pueda encontrar, donde vemos cortes sagitales y coronales de resonancia magnética. Los primeros dos es T1 con y sin contraste, y el segundo es un T2. Vemos el componente quístico, claramente vemos que es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, una imagen focal de contornos bien definidos en el supratentorial, en el hemisferio izquierdo, y vemos que en T1 con contraste vemos el realce del nódulo mural que habíamos dicho que presentaba este tipo de tumores. Bien, este es otro tipo que es el astrocitoma subependimario de células gigantes. Este tumor se encuentra en cercanía al foramen de Monro, es una característica a tener en cuenta. Es un grado 1 de la OMS, buen pronóstico, pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Hay una fuerte asociación con la esclerosis tuberosa. Si el paciente tiene esta enfermedad, habría que buscar este tipo de lesiones en el sistema nervioso central. Y dentro de la clínica puede presentarse con epilepsia o hidrocefalia. La edad de presentación, 10 a 20 años. Y en la tomografía vemos una lesión circunscripta de 10 a 15 milímetros aproximadamente, heterogénea, que puede presentar calcio y tiene un marcado realce post-contraste. Bueno, esto es una tomografía de cerebro, cortes axiales, donde vemos la primera imagen es sin contraste y la segunda imagen con contraste. Vemos nuevamente una imagen nodular cerca del foramen de Monro, contornos bien definidos, densidad de partes blandas, isodenso con el cerebro, y cuando le administramos contraste vemos que realza, ¿sí?, significativamente, y vemos un foquito acá más hiperdenso que podría corresponder a un foco cálcico, digamos a calcio. Vemos que tiene un leve efecto de masa con compresión del ventrículo lateral izquierdo que desplaza hacia el lado contralateral. Bien, este es otro tipo de tumor, el xantoastrocitoma pleomorfo. El 95% asientan en el lóbulo temporal, seguido del parietal y frontal en frecuencia. La localización es cortical, el supratentorial. Ya es un grado 2 de la OMS. La edad de presentación es de 20 años y en la tomografía vemos que es una lesión, como dijimos, cortical, periférica, sólido-quística, puede presentar un nódulo mural y tiene un realce post-contraste. Al ser tan periférico y cortical, puede provocar erosión ósea, como así también tener calcio y hemorragia, pero no es tal vez lo más frecuente de ver. Bueno, es un corte axial, una tomografía de cerebro, donde podemos ver esa voluminosa lesión quística de contornos definidos en el lóbulo frontal izquierdo, que presenta ese nódulo mural periférico anterior que realza justamente con el postcontraste. Provoca efecto de masa y desplaza la línea media hacia el lado derecho y produce colapso del asta frontal del ventrículo lateral. Y podemos ver también edema vasogénico en esta región, digamos, propia también del tamaño de la lesión. Otro tipo de los astrocitomas es el pilomixoide. Esta se considera una variante mixoide del primero que habíamos hablado, del pilocítico. También es un grado 2 de la OMS. Tiene mayor riesgo de recidiva y diseminación en líquido cefalorraquídeo. Ya el comportamiento es más agresivo. Localización supracelular en el hipotálamo o quiasma óptico. Edad de presentación, niños muy pequeños, 4 años. Clínica, cefalea, náuseas, vómitos, o incluso pueden tener retraso en el crecimiento. En la tomografía
Vemos lesiones quísticas de 4 centímetros aproximadamente, que presentan un realce post-contraste de manera heterogénea. Bien, esto es una tomografía, corte axial, y a la derecha una resonancia del mismo paciente, donde podemos ver esa lesión quística de contornos definidos en el hemisferio cerebral izquierdo, que incluso, si miramos bien, provoca como un desplazamiento de lo que es la región central, digamos, y provocaba en este paciente un compromiso del cuarto ventrículo también. Vemos que es heterogéneo y que hay una región que es más densa, que luego de la administración de contraste realza significativamente. En la resonancia simplemente la coloqué para ver el componente quístico, ¿sí? Hipointenso en T1, y también el realce con gadolíneo. Bien, esos eran los gliomas localizados, que como vimos en las imágenes son lesiones bastante definidas y focales que las podemos describir y diferenciar tal vez de parénquima normal. Ahora vamos a los gliomas difusos. Dentro de ellos seguimos hablando de los astrocitomas. En este caso, el astrocitoma difuso. Es un grado 2 de la OMS. La localización, lóbulo frontal, temporal. Edad de presentación, 20-45 años. Es de crecimiento lento y provoca efecto de masa. Dentro de lo que es de los gliomas difusos y de la variante astrocitoma, este es de bajo grado, ¿sí? Un comportamiento bastante benigno. Dentro de lo que es la tomografía, vamos a ver que nos refleja una lesión quística con efecto de masa, y esta no realza post-contraste. Lo que tiene estos tumores es que ya pueden empezar a mutar y transformarse con un comportamiento más maligno. Justamente el astrocitoma difuso tiene el riesgo ya de mutar a astrocitoma anaplásico difuso, ya es un grado 3 de la OMS, y el anaplásico, es el segundo tumor más frecuente. Y tienen un alto riesgo de transformarse en glioblastoma, es como que es una seguidilla, ¿no?, de la malignización de la primera lesión, puede pasar, y terminar en el glioblastoma, digamos que, bueno, que es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central primario. Bien, cortes axiales de una tomografía de cerebro, donde podemos ver una lesión quística de contornos definidos en lo que es el hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Lóbulo frontal, parietal, y vemos que esta es sin contraste, la primera, y esta es con contraste, no hay un realce significativo. Esto es importante porque a la hora de las imágenes hace el diagnóstico diferencial con el glioblastoma y el anaplásico, que ya presentan mayor realce post-contraste. Bueno, puse solamente imágenes de resonancia del anaplásico, y vamos a ver en estos cortes axiales esas características, porque ya en este punto, a nivel de las imágenes, no son tan definidos los signos para diferenciar, pero es importante orientar a la histología, porque el tratamiento y el pronóstico es diferente el paciente. Entonces, en el anaplásico, estos son los conceptos tal vez más significativos que los diferencian de otros grados, que es que no tienen componente necrótico franco, a diferencia del glioblastoma, y realzan post-contraste, a diferencia del anaplásico difuso, que habíamos dicho que no realza. Bueno, en estos cortes de resonancia axiales del cerebro, vemos que hay una lesión, ¿sí?, isointensa con la sustancia gris, de contornos definidos, que en la secuencia T2 vemos que realza marcadamente,
provocan un ligero efecto de masa y un edema vasogénico. En este corte, que es un T1 con contraste, vemos que hay áreas heterogéneas que realzan justamente con el gadolinio. Bien. Otro tipo es el glioma infiltrante difuso, que habíamos dicho que era antes llamado el glioma cerebri. En este caso hay una afectación de 3 o más lóbulos y es bilateral. Este tumor es bien difuso, ya es un grado 3 de la OMS, la edad de presentación es 20-40 años. Clínicamente puede presentarse con demencia, letargo, cefalea o convulsiones. En la tomografía nos va a dar una lesión con morfología lobar que afecta en el 76% a la sustancia blanca, con pérdida de diferenciación de esta con la sustancia gris y no realza postcontraste. Si realza postcontraste, ya nos puede indicar que hay una progresión maligna de este tumor. Bueno, tomografía y resonancia del mismo paciente. La bibliografía decía que estos tumores, al ser tan difusos y bilaterales, a veces no se pueden distinguir en la tomografía. Son isodensos con el parénquima normal, pero en este caso, en la tomografía vemos que hay una alteración de la sustancia blanca y un engrosamiento de la parte cortical. Y en la resonancia magnética vemos esa alteración de la sustancia blanca y el engrosamiento de la cortical. Nos habla de algo bastante difuso y bilateral. Bien, pasamos al tumor más frecuente en el adulto en el sistema nervioso central maligno, que es el glioblastoma. La edad de presentación, 45-75 años, es un grado 4 de la OMS. Clínicamente puede presentarse con un déficit de nervioso focal, convulsiones o hipertensión endocraniana. Déficit neurológico focal. Bien, pueden existir primarios o secundarios, como dijimos, pueden aparecer en lesiones precursoras, como habíamos nombrado anteriormente, el astrocitoma anaplásico, por ejemplo, o primarios de novo. Localización cercanas al cuerpo calloso con afectación contralateral. Dentro de lo que son los lóbulos, el más frecuente afectado es el lóbulo frontal y el temporal. En la tomografía nos va a dar una lesión única, expansiva en la sustancia blanca, la cual tiene contornos irregulares y gruesos, importante edema perilesional, gran componente necrótico, importante, y realce postcontraste. Son todas características ya que nos habla de un proceso maligno. Esta es una variante, ¿sí? Ahora ya les voy a mostrar la imagen del glioblastoma. Esta es una variante que es el gliosarcoma, que no solo tiene un componente glial, sino que también tiene un mesenquimático, y en la tomografía se presenta como una masa heterogénea, con focos de hemorragia y edema perilesional. También es un grado 4 de la OMS, así como también otra variante que es el glioblastoma epitelioide. Simplemente son otros tipos histológicos, pero el glioblastoma se presenta en adultos jóvenes y niños. En esta tomografía puse el ejemplo del gliosarcoma, donde vemos una imagen bastante focal, con foco hemorrágico, porque esto es espontáneamente hiperdenso, y el edema perilesional. Esta es la foto, estas son las imágenes del glioblastoma, donde vemos en cortes coronales a nivel del sistema nervioso central una formación nodular de contornos definidos, más en este corte que es con contraste. Vemos que tiene bordes gruesos, tiene un importante componente necrótico, y vemos que todo eso realza mucho más en la tomografía con contraste. Y también vemos que provoca un efecto de masa, ¿sí? Afectando el ventrículo lateral derecho y desplazando la línea media hacia la izquierda.
y el edema perilesional, que también lo podemos ver acá. Todas las características que había nombrado anteriormente. Bueno, terminamos con los de estirpe de los astrocitomas y ahora pasamos al último grupo, que son los oligodendrogliomas. Bien, el oligodendroglioma es el tercer tumor más frecuente. Se origina de las células dedicadas al mantenimiento de la mielina, que es el oligodendrocito. Existen de bajo y alto grado. Se considera un grado 2 de la OMS. La localización más frecuente es el lóbulo frontal y clínicamente se presentan con convulsiones y cefaleas. Dentro de lo que es la tomografía, vamos a encontrar que se presentan como lesiones subcorticales, heterogéneas, de contornos definidos, que presentan calcio y edema perilesional. Otra vez volvemos a lo mismo. Hay lesiones precursoras. El oligodendroglioma puede mutar y transformarse en un oligodendroglioma anaplásico, que ya pasa a ser más maligno, un grado 3 de la OMS. Bien, cortes axiales de cerebro, tomografía, donde podemos ver en el lóbulo frontal izquierdo, esta es sin contraste y esta es con contraste. Vemos una lesión nodular de contornos definidos, el importante edema perilesional, el componente más hiperdenso que podría corresponder a calcio, y vemos, si comparamos sin contraste y con contraste, vemos un importante realce de la parte sólida, digamos, del tumor, ¿sí? Y acá también provoca un ligero desplazamiento de la línea media hacia la región contralateral. Bien, como conclusión, recordar que los gliomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. El glioblastoma es el tumor maligno más frecuente en los adultos, tiene una escasa sobrevida. Las imágenes ayudan a un pronto diagnóstico para así iniciar el tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente. Es fundamental la relación entre los hallazgos por imágenes y la clínica del paciente. Porque como ya vimos, hay muchas estirpes que histológicamente nos van a dar el diagnóstico de si es más maligno o más benigno, pero en las imágenes a veces se empiezan a solapar y no podemos diferenciar bien si es un comportamiento benigno o maligno. Bien.